y tendremos, creemos, un plan de marketing y comunicaciones para turistas senior. Bueno, vamos a dar paso a este panel que me han delegado la misión de moderar. Es un gusto tenerlos acá, mis estimados compañeros de Anita, Benjamín y Jorge, y es súper chévere tener aquí presencia de 3 países con una diversidad cultural tan variada: Costa Rica, México, Perú. Y yo creo que vamos a empezar con una pregunta que pues es como el corazón del turismo cultural, ¿no? Y es: ¿cómo pueden los destinos turísticos en cada uno de los países acá presentes garantizar la protección de ese patrimonio cultural material e inmaterial mientras adaptan su oferta para satisfacer esas necesidades y expectativas del mercado senior? ¿Quién quiere empezar? ¿Qué idea se les viene con esta pregunta? Gracias. Bueno, es una pregunta bien compleja porque lo que sucede es que generalmente el mercado turístico hace muchísima presión sobre el patrimonio cultural y el natural. Justamente lo que ocurre es que el mercado turístico, el empresario turístico, al menos eso lo vemos mucho en el caso, específicamente voy a hablar del caso de Machu Picchu, permanentemente hay un conflicto en el caso de este sitio de patrimonio mundial, en el que se le exige a UNESCO y a las autoridades del Ministerio de Cultura subir el número de capacidad de carga que establece el plan de gestión. Es impresionante. El plan de gestión dice: solo pueden entrar 2.500 personas al día. Y los empresarios turísticos y otros agentes de interés de las poblaciones locales hacen presión, a veces cortan las líneas del tren, a veces hacen una serie de huelgas y de paros que lo que exigen es que se incrementen los números de capacidad de carga. Ahorita estamos en 6.000 como resultado días de turistas al día. 2.500 era el número que había permitido UNESCO hasta hace 5 años. Hoy día son 6.000 diarios, a raíz de la presión que hay del sector turístico sobre el patrimonio cultural. Es curioso. Eso es muy curioso porque lo que está en juego es, estamos hablando de que es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es el motivo por el cual viene el turista a Perú. Estás cuidando ese patrimonio del que te enorgulleces tanto, ese patrimonio cultural y natural, porque Machu Picchu es bien mixto, del que tanto hablas. Para esto la fauna y la flora, la fauna ya se fue, hace rato que ya se fue, la flora está bastante deteriorada, el sitio arqueológico, bueno, necesita mucha inversión para su conservación y restauración, pero la presión turística no lo ve, y entonces están viendo cómo abrir más horarios de visita, meter más grupos de buses, ¿no? Y todo eso es por dinero, que es, por cierto, de lo que todos estos días hemos estado hablando acá, ¿sí? Ojo, porque al final tenemos que ser bastante críticos en el sector turístico, porque de lo que hablamos siempre es justamente de incrementar nuestros ingresos. Y ese incremento de ingresos sin límites lo que trae es afectación al patrimonio natural y cultural. Yo espero que en Colombia eso no ocurra, que miren lo que nos ha pasado a países como Perú, que tenemos muchos años ya trabajando nuestro patrimonio y que tenemos hoy día que lidiar con enormes problemas, porque además le sumo un problema más. Ahora perdónenme que ya no le suelto el micrófono, no, mentira. Tenemos que sumar un problema más. Lo más doloroso de todo es que una de las regiones más pobres del Perú es Cusco. Es imperdonable que toda la riqueza que genera Machu Picchu se vaya, se distribuya de manera errónea, equivocada o como lo quieran llamar. La población local sigue siendo la más empobrecida, y eso entonces el turismo no está ni acabando con la pobreza
ni distribuyéndose equitativamente, ni siendo el turismo sostenible, ni nada de las cosas bonitas que he escuchado estos 2 días acá. Nada. Midianis, muchas gracias por esas alarmas que se presentan, que se prenden para acá los quindianos en esa planificación turística que debemos repensar y planear y definir esos límites como con más claridad y firmeza. También Salento, ¿no? Salento es uno de los ejemplos, pero bueno, acá estamos, vamos a aprovechar a los visitantes, pero ya las alarmas están prendidas. Yo quiero escuchar desde la perspectiva, digamos, paralela del patrimonio también arqueológico mexicano, que Benjamín, tú tienes, digamos, vienes también como con esa experiencia mexicana para que… ¿Qué crees que tiene que ser un valor o una enseñanza que quiere sembrar aquí en este territorio, en el corazón de Colombia? Yo creo que, bueno, como es adentro es afuera. Se ven las cosas como uno las percibe y de acuerdo a cómo yo puedo hablar sobre lo que yo veo y conozco, que es la mercadotecnia, los sentimientos y por qué en algunos lugares suceden de una manera y en otros de otra. Más allá de la legislación, más allá de la capacidad de carga, que también es un tema. Para empezar, México hablar de Yucatán es una cosa y hablar de Ciudad de México es otra cosa, es completamente diferente. Y voy otra vez al tema de los sentimientos. El estado de Yucatán es el estado más orgulloso que puede existir en el mundo. ¿Y por qué se preserva su patrimonio? Por orgullo. Lo comentaba en la mañana desayunando con Omar, me decía, es que ustedes los mexicanos son sumamente orgullosos de su patrimonio. Eso ayuda. Entonces la socialización te permite precisamente cuidar tu patrimonio. ¿Qué pasa en algunos sitios? Tú puedes todavía subir el sitio, las escaleras. En Chichén se podía, hasta que fue nombrada una de las maravillas modernas. En ese momento la gente dijo, no más gente, por el mismo orgullo de preservar. Pero eso no sucede en otros sitios, en Quintana Roo, por ejemplo, donde en Quintana Roo no hay absolutamente ningún arraigo, porque todos los que llegamos en algún momento llegamos de fuera, no hay esa cohesión social, no hay ese orgullo, ahí vamos a ganar dinero y a ganar dinero. Entonces la gente puede ir a Cobá y se sube a Cobá y no hay ninguna exigencia de nadie para decirle, oye, INA, que es el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, decirle, tienes que prohibir la subida a Cobá. Entonces se maneja de una manera que es, las decisiones se toman de una oficina central de Ciudad de México, y luego una oficina regional, y luego cada sitio arqueológico tiene su propio dueños, que son esos. Ellos cuidan su sitio como si fuera y toman las decisiones como si fueran propias de ellos. Pero esa presión social que existe en Yucatán, donde tú no puedes hablar maya solo porque aprendiste maya. No, es mi idioma, es mi cultura y lo cuidan tanto, y lo que sí yo me he dado cuenta, más allá de la protección que pueda haber como política pública, como todo, es que nace de la gente. Y voy un poquito a lo que comentaba John, en el caso de la política pública, Mario Villar, trabajé mucho con él de la comunidad. ¿Cómo logramos en Quintana Roo evitar que todas estas marcas, todo este trabajo de muchos años, de mucho dinero, se preservara a través del apropiamiento de lo mismo? ¿Y cómo? A través de inteligencia. La inteligencia fue un común denominador para que la gente dijera, yo ya no puedo opinar nada más, ya no puedo opinar. Si no tengo la data, no puedo opinar. Y como ya estamos en consenso de que esta es la data, es por lo menos la verdad que tenemos a las manos, pues entonces trabajemos con esto. ¿Qué pasó cuando salimos, cuando cambió el gobierno? Entró un nuevo gobierno, entró un nuevo director y así como si nada se quitó la marca Caribe Mexicano y hacer 1000 cosas. Lo que dices, les llego y te destruyo todo y ya llegué. No duró un año en el cargo porque el sector hotelero, porque la comunidad dijeron, se trabajó bien, hay una data, hay un convencimiento, está aprobado, hay talleres, todos estamos de acuerdo. No va a venir una persona a decir lo que él piensa que hacer. Pero sí, yo me voy mucho con ese. A mí me ha funcionado y lo he visto, que es el convencimiento y tocar el tema, que la gente se lo apropie. Cuando la gente se lo apropia, lo cuida, de verdad lo cuida. Y diseña los mecanismos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y Jorge, cuéntanos un poquito digamos, de la misión de esa protección del patrimonio inmaterial viviente de los centenarios allí en Costa Rica. ¿Cómo crees que esa, digamos, cómo garantizamos pues esa protección de ese patrimonio diseñando pues turismo para el senior también, desde la oferta cómo es?
Muchísimas gracias por la invitación. Yo les voy a contar un poco la historia de esto de la zona azul. Cuando se empezó a hablar de esto, recuerdo en el año, la península de Nicoya es zona azul desde el 2007. Y en el 2009, recuerdo la gente de ABC que querían tener un programa para visitar con turistas de Estados Unidos, 30, 40 personas, como que si fuera un zoológico los centenarios. O sea, querían ir casa por casa enseñándole a los gringos. Estábamos empezando en el proyecto tratando de que estas personas tuvieran una vida más digna porque hay muchas necesidades insatisfechas y me ofrecieron $1,000 por día. O sea, era súper tentador, pero o sea, la parte ética nunca hay que perderla. Hemos tratado desde ese ofrecimiento pensando cómo hacer para que esa gente que quiere ir, y han habido montones de ofrecimientos de tour operadores de la región, porque cuando ustedes escuchan, ahora que tal vez saben un poco más de zona azul, la gente cree que en el país el gobierno los protege, que hay oficinas que se preocupan de que los centenarios, a veces ni a las oficinas de los municipios locales saben dónde viven sus propios centenarios. Es como que aquí en Armenia vivieran 32 centenarios, que solo X personas sepa dónde viven. O sea, no es tal vez lo que hayan escuchado, lo que vieron en Netflix, es como muy romántico. Entonces hemos tratado desde la asociación, que somos una pequeña organización, de primero que tenga una vida digna, intentando llevar y solucionar necesidades insatisfechas. Y ahora tenemos un proyecto que ya casi superó el Ministerio de Cultura, la burocracia, para que se declare como tesoro inmaterial de la humanidad los centenarios, no la zona azul, porque la zona azul es algo que va a desaparecer posiblemente en 15 o 20 años. Y van a seguir habiendo longevos. Y una cosa que también ha sido complicado, los 2 millones y resto de turistas que llegan a Guanacaste, que es donde está la zona azul, ya la costa pertenece a gente que no es de Costa Rica. O sea, todas esas fincas eran de gente de la provincia, porque la provincia de Guanacaste es la más grande territorialmente y la menos poblada. Entonces, esas tierras, todas estas personas de fuera las compraron, pero por un valor insignificante. Y ahora la gente, nosotros tenemos, bueno, creo que eso es universal, por lo menos en Costa Rica, hay una área del mar, como de 100 metros, que es de todo el mundo, eso es público. Entonces compran las fincas y, por ejemplo, usted puede ir al Four Seasons, que cuesta $2,000 por día en verano, en temporada alta, y usted puede ir a la playa a bañarse con los gringos que estén ahí, si llega por el mar, y no lo pueden sacar de ahí. Entonces nosotros hemos tratado de que esto del turismo de zona azul, que hemos desarrollado un poco, lo hemos hecho con estudiantes de universidades de ciencias de la salud que han llegado de otros países, y son como una clase magistral controlada. Están ahí recibiendo una clase especial y aprendiendo un poco de algunas cosas que les presenté yo ayer. Pero hemos tratado de que se proteja el estilo de vida de ellos, que la parte de la comunidad se mantenga lo más que se pueda. Yo soy feliz de que no pavimenten los caminos rurales, porque eso conserva un poco la tranquilidad en la región. Pero eso tal vez me hubiera gustado contarles cosas más bonitas, pero la realidad es esa. Y seguimos luchando para que este montón de turoperadores que nos llaman, entonces hemos aceptado ir a dar una charla parecida a la que de ayer, y me voy con un centenario y su hija. Y contestan preguntas, eso no es ningún problema, porque los centenarios entendieron de que esto es como el sistema de seguros universal que tenemos en el país. Vamos a visitar a Benjamín, que tiene 104 años, y nos van a pagar $2,000 por eso. Pero a Benjamín le dejamos solo un regalo. Nunca le hemos dado un 5 a un centenario. Porque, por ejemplo, Ramiro Guadamos sabe que a través de él se han beneficiado muchísimos centenarios que están en cama y que él incluso ha ido conmigo a visitarlo. Entonces hemos tratado de que eso se conserve lo máximo posible y vamos a seguir luchando hasta que... Estupendo, Jorge, muchas gracias por esa experiencia. Y bueno, quisiera entrar en otro contexto, un poco saliendo del patrimonio cultural, pero para entrar en el contexto de las industrias creativas y cómo, digamos, como un ejemplo, los festivales musicales. ¿Qué estrategias exitosas han encontrado ustedes o han implementado de pronto en los países de donde provienen para incluir activamente a ese público senior en estas experiencias culturales, y qué retos persisten para mejorar esa participación? Primer fin de semana que yo llegué a Yucatán, me salí a conocer o a reconocer, porque ya conocía, y el primer lugar donde llegué fue un cenote, una hacienda, y se estaba bajando un señor de una van, y se me ocurrió preguntarle, por curiosidad, ¿de dónde viene? Me dijo, de Tijuana. ¿Cómo llegó? Volé a Cancún, aeropuerto. Toda la lógica que estábamos pensando. Digo, ¿a qué viene? Me dijo, escuchar música. Híjole, totalmente Yucatán. Me imagino que conocen a Armando Manzanero. Es yucateco.
Entonces nos decía, ¿dónde podemos escuchar trova? ¿Dónde podemos...? Yucatán, todos los días hay eventos. Está el domingo de Mérida, Noches Blancas de los domingos, está el jueves en el parque, todos los días están alrededor de la música. ¿Quiénes eran estos señores? Cuando le pregunté, me dice, somos un grupo de jubilados que nos dedicamos a viajar, y en esta ocasión el motivo fue la música. Y recorrieron todo Yucatán escuchando trova, escuchando tríos, escuchando todo. Ahí sí el Estado está sumamente armado en ese tema. ¿Qué sabemos nosotros? Que tan es así que la próxima campaña que viene basada en la música, y viene basada en la música yucateca, como la campaña de Estados Unidos, que la última que hizo Brand USA, que era música, o como los Juegos Olímpicos de Londres, que todo era música, era toda la temática, siempre el branding era música. Nosotros vamos a hacer un branding alrededor de la música, porque uno, te permea generaciones jóvenes que te cantan No sé tú de Luis Miguel, que es de Armando Manzanero, como toda esa nostalgia, volvemos al marketing, neuromarketing, nostalgia, que se sienten jóvenes, que se sienten que todavía pueden, que se sienten románticos, que recuerdan. Pues todo eso lo vamos a trabajar a través de música. Súper. Dianis, ¿cómo es esa misión allá en Perú? ¿Me permites hacer dos comentarios sobre el tema del sí. patrimonio inmaterial y sobre lo que él dijo antes de hablar de las industrias creativas? Lo que pasa es que él dijo algo bien interesante sobre la identidad y la identidad mexicana y ese, digamos, respeto que tienen los mexicanos y ese orgullo que tienen hacia su patrimonio, que uno sí lo puede observar, por ejemplo, en Teotihuacán. Un fin de semana tú ves tantos mexicanos como extranjeros visitando ese sitio arqueológico. Cuando ustedes vayan a Machu Picchu, observen cuánta gente peruana hay presente, ¿sí? Y ahí es un indicador de qué es lo que está pasando. Mejor dicho, cuánta gente peruana no hay visitando. Cuánta gente cusqueña nunca puede estar en Machu Picchu porque los costos son inaccesibles. Cuánta gente quechua hablante nunca ha podido visitar el santuario, ¿no? Entonces ahí tienes una problemática pendiente. Déjame te la devuelvo porque para la misma temática va a servir. ¿Cuál es el tema sobre todo de Chichén Itzá y en Yucatán? No te hablo de Yucatán. El costo para entrar a Chichén Itzá, sí, a la maravilla del mundo Chichén Itzá, es de $5. Se creó un patronato que se llama Cultur, que es el parador turístico, y ya entrar te cuesta $40 si eres nacional, pero si eres extranjero te cuesta $50, pero si eres mexicano los domingos entras gratis. ¿Cómo controlas la capacidad de carga? Oferta, demanda, precio, se controla un poco la capacidad de carga. Eso es todo un tema. Y lo otro que quería mencionar es que la relación de la población con su patrimonio inmaterial es muy distinta a su relación con el patrimonio material. Entonces ahí sí hay unos vínculos y una manera porque es un patrimonio que se siente mucho más cerca, es construido, guardado, salvaguardado por generaciones y transmitido a los hijos y a los nietos. Y ahí lo que tú estabas mencionando, Jorge, me parece interesante. Hay un trabajo que tú lo debes de saber seguramente desde el lado del Crespial y de UNESCO, de proteger esos saberes y esos conocimientos, incluso desde el lado de la propiedad intelectual, ¿no? Que es parte de lo que ayuda justamente a que esto no se pierda y no haya lo mismo que ha sucedido con el patrimonio material, digamos, de alguna ventaja o de alguna apropiación indebida por parte del turismo o de otros sectores. Y de ahí, sí, dale. Yo quería agregar algo a eso. Mira qué curioso, porque el primer paso para que eso se pueda presentar en UNESCO es que sea declarado por el Ministerio de Cultura de Costa Rica. Claro. Y en una reunión que no pude estar, porque venía para acá, Juan José me llamó y me dijo que estaba un poco triste porque la viceministra de Cultura le dijo que eso no le correspondía al Ministerio de Cultura, ciertas cosas que ocupábamos de requisitos previos. Como les decía ahora, Guanacaste es una provincia un poco diferente. Los guanacastecos dicen que son costarricenses de nacimiento y guanacastecos gracias a Dios. O sea, es la gente con el sentido de pertenencia más fuerte que hay en el país. Pero como Santa Cruz, por ejemplo, es la ciudad folclórica, y cada uno de esos 5 cantones de la zona azul, uno de la ciudad tiene que ver con esto de la parte de la artesanía y toda la parte de los entierros indígenas, la parte arqueológica. Y cada uno de ellos tiene una declaración nacional, pero entonces como contradictorio tenemos los centenarios en la misma provincia, o sea que es otro gran tesoro y que es un tesoro que camina y que respira y que come, pero entonces hay como para la viceministra de Cultura no es tan importante eso, o sea que más son los centenarios tal vez más extraordinarios del planeta, que
debemos de aprender de ellos y de su cultura y de sus tradiciones, pero como que se da una contradicción. Y por ejemplo, ahora que hablaban de esto, de las pirámides allá, tenemos muchos parques nacionales que ahí sí se ha pensado un poco para que no pase lo de Perú, que entonces a los costarricenses les cobran $2 y 32 a cualquiera que no tenga cédula costarricense. Entonces esa parte por lo menos sí se ha hecho bien ahí y en casi todos los parques nacionales a los que han ido a Costa Rica, pero sí tenemos que trabajar más en la parte esa de rescatar ese valor enorme que son los centenarios, que es un tesoro inmaterial que ahí va a estar por un tiempo todavía. Pero ojo, es bien importante, perdón, ahorita va. Apuntes de las conclusiones. Es interesante decir que la barrera para ir a este sitio, que es un ejemplo, el del santuario de Machu Picchu, no es solo económico, porque hay días que ponen también la gratuidad para el cusqueño, para el quechohablante, para las comunidades indígenas que están alrededor. Cuando es gratuito, tampoco van, porque también hay una barrera ya también de ¿para qué? Si ese es un espacio para turistas, ¿sí? Es decir, ya lo han perdido, ya no es su sitio, ya no es de ellos, ¿no? Ya es no, pero ese es para turistas, ¿no? Entonces, ojo que no es solo una barrera económica, ¿no? Que eso es también interesante de analizar. Voy a poner un ejemplo que es muy bueno porque todo el mundo lo va a identificar. Halloween, Día de Muertos. En México llevamos toda una tradición histórica prehispánica de la celebración del Día de Muertos, que es el 1 y el 2 de noviembre. Ajá. Y luego se fue perdiendo, sobre todo en las grandes ciudades, en las altas esferas sociales, se fue adoptando el Halloween. Y solo en las regiones orgullosas, por ejemplo, en Yucatán no es Día de Muertos, es Hanal Pichán, el renacer del alma. Y en otros estados siguen resistiendo. Este fue mi primer Día de Muertos en Yucatán y es increíble cómo todo el mundo festeja el Hanal Pichán y el Halloween está como que ni en los jóvenes. Las jóvenes se visten de calavera y se toman fotos, o sea, este es mucho más chic. ¿Y saben qué ayudó mucho en esto? Hubo dos cosas claves. Imagínense nada más cómo somos los mexicanos de orgullosos, pero no necesariamente cuando viene de aquí, sino cuando viene fuera. Número uno, la película de Coco, de Disney. Bueno, la película de Coco hizo que el aeropuerto de Phoenix tuviera brandeado de Día de Muertos. Me tocó verlo. Y luego la película de James Bond con el desfile del Día de Muertos. Que eso no existe en México, es una película. Pues la gente dijo, hagamos el desfile de muertos. Y el Consejo de Promoción Turística de México dijo, hagamos el Día de Muertos. Y la Fórmula 1 se planeó para hacerlo en los días del Día de Muertos. Eso hizo que los mexicanos se sintieran todavía más orgullosos de su Día de Muertos y le bajaran el volumen al Halloween. Eso fue un dato muy… Hollywood fue que realmente quien hizo todo eso. Bellísimo. Vuelvo a tu pregunta de industria creativa. Volvemos ¿sí? a industrias creativas. Vale, lo que pasa es que es interesante porque, claro, nosotros hemos hablado mucho de una oferta cultural muy centrada en patrimonio y en museos, ¿sí? En espacios de memoria, en patrimonio inmaterial, y hemos dejado de lado lo que es la industria creativa, ¿no? Y cuando hablamos del mercado senior, efectivamente dejamos muchas veces a este mercado, decimos, oye, ¿qué van a ir a festivales de música? ¿No te imaginas un adulto en Lollapalooza, en Coachella o en Viña del Mar o en nuestros festivales de música? O en festivales de cine, de teatro, de danza, de música electrónica, es decir, de toda esa oferta cultural activa, dinámica, que llena las ciudades y que están en todas las ciudades, sobre todo las más grandes, ¿no? Generalmente esa es una oferta que se piensa naturalmente para la gente joven, pero eso no es cierto. Hay algunos conciertos, hay algunas actividades culturales que tienen muchísima asistencia de gente adulta mayor, no sé cómo, al final no sé cuál es el término, porque hemos hablado de tantos términos, ¿no? Bueno, pero la economía silver, senior, hemos hablado, es decir, hay un segmento evidentemente que está creciendo, que cada vez va a ser más grande y que va a requerir de una oferta cultural que también los contemple y piense en sus gustos, de una oferta cultural de calidad. Estamos hablando de una oferta cultural
bien pensada, de una oferta cultural articulada, que en las ciudades esté ordenada, que esté digamos, ofrecida en los centros culturales, en los museos, en las galerías, en los espacios al aire libre, en las que la gente pueda ir a disfrutar de eso. Es decir, es bien importante la cultura no solo como un elemento de entretenimiento. Yo sí creo en la cultura como un elemento de transformación y de cambio social. Me parece trascendental la política cultural para dirigida específicamente a este segmento de la población, ¿no? En esto de la música, a mí me gusta mucho cómo es Guanacaste. Hay mucha gente que va a hacer turismo de playa, que es lo que más van, pero ahora están tendiendo a irse en un fin de semana, porque allá cuando es verano, desde diciembre a mayo, hay bailes en todos los pueblos, y son bailes con música en vivo. Entonces allá hay un tipo de grupos que es la orquesta marimba, y son como casi labillos, que son como 20, y a la gente le gusta porque es música en vivo y hay de todas las edades, pero los que más bailan esos son seniors mayores de 60, generalmente los que van de la capital o del gran área metropolitana. Y en los pueblos, o sea, ahí hay gente de todas las edades, y ponen una canción que bailaba mi tata y que la baila gente de 18. El sábado tuve la oportunidad de estar en con Labillos en Bogotá. Yo no sabía que todavía tocaban. En realidad es el hijo de Villos y 20 músicos. O sea, como se veía en blanco y negro cuando yo veía tele por primera vez. O sea, sentados los cuatro del sax, y había un niño adelante de 12 años con sus padres que tenían como unos 30, 40 años. Y estaba el papá enseñándole a bailar. Y toda la gente que estaba, creo que eran senior, con excepción tal vez de unos 100 personas. Pero fue muy bonito eso. También de que no se pierdan esas tradiciones y se beneficia a todo el mundo, porque la gente va a bailar a un pueblo donde cuesta $3 la entrada o 2, y también lo que es la parte de la gastronomía, porque son pueblitos que están ahí con sus ventas. Es como un turismo rural comunitario, con mucha música, y no se pierde la tradición de la marimba y el güiro, y se armó la fiesta, y tomando mucho coyol. Bueno, nos quedan unos minutitos para preguntas del público de pronto que quieran realizar alguno de los… Gracias. Como Jimmy. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, fantásticos ustedes dos, definitivamente mis favoritos. Desde el punto de vista del neuromarketing, ¿cómo podemos evocar el sentimiento de respeto por la naturaleza o la regeneración? Porque siento que es algo que tiene que estar intrínseco en nuestros mensajes de atracción hacia nuestros visitantes, pero es algo que se tiene que manejar en el marketing interno. ¿Cuál sería tu recomendación luego de tantos estudios que has hecho? Investigar. Cada mercado es diferente. Es que hay gente que respeta por orgullo, hay gente que respeta por pena. O sea, respeto para que no me digan nada que no respeto. Hay que ver cuál es ese detonante, es el detonante que te hace que tú respetes. Que puede ser, insisto, el tema del orgullo, me siento orgulloso de esto y por lo tanto lo respeto. O no me salgo del bien hecho para no quedar mal. Hay una anécdota muy interesante que me pasó con el presidente municipal de una alcaldía ahí de Yucatán, donde estaba muy triste porque su hijo estaba triste porque no hablaba maya. Le reclamaba y le decía: papá, es increíble que no me hayas enseñado a hablar maya, porque el maya no se enseña en la escuela. El maya tiene que ver con las emociones. Se habla como con emociones, no son cosas materiales y verbos, es mucho del estado del ser. Entonces es algo que aprendes de nacimiento, ¿no? Y le decía: ¿por qué no me enseñaste maya? No puede ser posible que esta generación… Decía muy sencillo el señor, decía: toda la generación abajo de mí nunca le enseñamos maya a nuestros hijos, porque ser maya era que te señalaran, te daba pena. Entonces yo lo que menos quiero es que mis hijos hablen maya para que no lo señalen. Hoy es al revés, hoy se arrepienten de no haber preservado esa parte de la cultura. Sí, completamente. Yo quería agregar una cosa así como para crear un puente como entre Colombia y estas pues países aquí presentes, y es Quindío o el eje cafetero siempre ha sido una región con mucho arraigo, con mucho amor a su cultura. Entonces yo creo que desde ese centro que ustedes ya tienen muy arraigado es donde se crean esas estrategias para proteger y para crear, digamos, como nuevamente esas estrategias de protección al patrimonio cultural de esta región y el natural, por supuesto. Creo que por allí atrás tenemos otra preguntita. Sí. Que se hizo mi asistente. Ya. Bueno. Dale. Relacionado con la cultura,
A ver, me inquieta un poquito porque es que la cultura es muy extensa y creo que no se puede enfocar solo en la música o en el baile, pues hay muchas más expresiones. Yo vivo en Pereira, llevo muchos años trabajando con senior, incluso las expresiones van marchando con el tiempo, porque por ejemplo una persona que ha nacido en una época donde la música por ejemplo fuera que el hip hop, ellos seguirían con su preferencia por el hip hop. Al paso del tiempo, lo mismo, el gusto por la música vieja o por la música colombiana o por la música, o sea, por cualquier género de música, pero también por otras expresiones como la escultura, como el cine, que son espacios que no pueden ser vedados para los mayores. Entonces me gustaría saber si en sus tierras también tienen esas otras expresiones, por ejemplo, los reinados del adulto mayor, esas salidas que tienen que ver con los museos y los espacios que ellos en algunos momentos no han tenido el acceso, pues porque estaban criando hijos y estaban en otras tareas. Sí, insistía mucho en el tema del poder, cuando hablaba de los casos de Cozumel y de los, se me fue el nombre, de los baby boomers, que eran gente, son generaciones, es que hay que entender el estilo de vida de ellos, por ejemplo. Es gente que están hechas a un estándar de vida, a un estilo americano, en el que tienes un sueño americano, donde trabajas, medio disfrutas, trabajas, te jubilas y entonces si viene y viene la jubilación y entonces sí viene el sueño americano, que es el sueño americano y es el hacer lo que no pudiste hacer en tu época, ¿no? Pasa mucho, hay un boom ahorita, por ejemplo en México sí hay un boom de rock de los 80s o pop de los 80s, porque la generación ochentera que hoy tiene dinero, tiene mucho dinero, tú le haces un concierto de 3, 4 artistas de estos en cualquier ciudad y viajan en grupo. Está muy de moda que venga Def Leppard, Bon Jovi, todas estas bandas, van a la Ciudad de México y va toda gente de todo el país a ver estas bandas, porque hoy tienen la posibilidad que a lo mejor en su época pues no podían ir a uno, pero no a todos los conciertos. Y ahí tocas otra vez el tema de la nostalgia, o sea, inmediatamente ese input te traslada a tu juventud y a cómo te sentías, y hasta hueles el perfume que usabas. Yo el perfume que traigo ahorita es el que usaba cuando tenía los 80, que no me alcanzaba para comprarlo, bueno, hoy lo traigo, ¿no? Un amigo me dijo, ay, traes Obsession, ¿verdad? Yo, sí. Y hoy vale $25. El último ejemplo ha sido que ha estado en redes por todos lados, que ha sido muy, muy curioso la mezcla de generaciones que ha habido, con mucha presencia de población senior, el concierto de Paul McCartney, toda la gira que ha habido en Latinoamérica. Ha Paul sido McCartney, muy Shakira, curioso. Luis Miguel. Han ido nietos con abuelos a ese concierto y han cantado increíble, juntos. increíble. Bueno, pues bellísimo este panel. ¿Puedo? Tenemos. No, dos cositas. A ver, yo entiendo que esta sala está llena de líderes, independientemente de que estén ahí hablando o que estén aquí sentados. Y creo que la ética hay que ponerla siempre por delante. La ética y hacerlo correcto. Hacerlo correcto, ostras, qué difícil es hacerlo correcto, ¿no? Pasar por encima de los intereses personales para hacerlo correcto. Voy a poner 2 ejemplos. Yo, como les decía, desde hace 35 años que he trabajado creando marketing turístico de la Comunidad Valenciana. ¿Han oído hablar de la tomatina? 120.000 kilos de tomates, unos descerebrados que están locos como una cabra. No hace falta mezcal, no hace falta ningún tipo de alucinógeno, que se tiran entre ellos los tomates y, bueno, está como una cabra. Yo llevaba a los grupos allí, llevaba al National Geographic, llevaba a la CNN, a todo este tipo de televisiones, hasta que apareció la parabólica, la televisión por satélite. Y cuando pincharon la señal de la televisión por satélite, dejó de ser una fiesta en contra del franquismo para convertirse en una locura turística que ni siquiera los locales entran ahora mismo en la fiesta. Podría hablar de San Fermín, es exactamente igual, pero independientemente de la cultura, podría hablar, por ejemplo, de la gastronomía. El 80% de las razas autóctonas de España están desapareciendo por el cambio climático y por la legislación, por la burocracia, por la política, por no entender correctamente la burocracia. Ahora mismo se está discutiendo en la Unión Europea reducir, creo que son de 200 días a 27 días, la pesca de arrastre. Y va a desaparecer toda la gastronomía basada en todos los productos que salen del Mediterráneo, que son sobre la base de la pesca de arrastre. Estamos hablando del rape, estamos hablando de la gamba rallada de Denia, gamba rallada de Denia, que es patrimonio no es patrimonio de la humanidad, pero es ciudad creativa de la UNESCO de gastronomía.
exclusivamente por la gamba rallada de Denia. Cuidado cuando la cultura no está en manos del ciudadano. Cuidado cuando la cultura no está en manos del orgullo ciudadano. Cuidado cuando la cultura la ponemos al servicio ¿de quién? De gobiernos que entienden que es un activo que le pongo un lacito y lo vendo en los mercados. Correcto. Y luego un reconocimiento, porque si no estaríamos aquí otra semana más. No estamos hablando de que se estudia en todo el mundo el ejemplo de Colombia respecto a la economía creativa, la economía naranja. Ha sido durante muchos años, por principio y por gobierno, yo me meto con la política, sí, pero no me puedo meter con lo que se hace bien. Y fue el primer país que realmente cogió la economía como creativa, que ahora hablamos del turismo regenerativo y todo este tipo de conceptos. Esa es la base de la economía creativa, la economía naranja. Y Colombia ha sido el ejemplo a seguir por todo el mundo. Bellísimo. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, entonces ya me levantaron las banderitas. Entonces, muchas gracias a estos panelistas. Un aplauso importante por prendernos las alarmas aquí en Colombia, aquí en el Quindío, y que todos estos aprendizajes sean sembrados en ese arraigo bonito del eje cafetero. Muchas gracias. Muchas gracias. En diciembre hay un plan sin igual. Armenia Quindío nos va a enamorar. Tercer Congreso de Turismo, señor, vamos a disfrutar. Gente, señor, lista para soñar. En Armenia el sol brilla sin parar. Cincuentonía nos invita a soñar. Gobernación y Fontura en unión nos llevan por un viaje de emoción. Quindío lleno de color y de paz. En este congreso todo va más. El ministerio apoya el turismo presente, con FENALCO siempre al frente. Vamos a viajar sin parar. El turismo es para disfrutar. En Armenia unidos sin temor, cada rincón llena el corazón. Los montes verdes bajo el cielo azul son testigos de este lazo tan cool. En cada charla y en cada acción, los señor vive pasión. Las experiencias no tienen final. En cada sendero algo especial. Armenia es un sueño hecho real. Turismo, señor, un nuevo ideal. Vamos a viajar.